Qué gozo es alabar a nuestro Dios. Qué gozo es. Gloria a Jesús. Así, en esa actitud de reverencia, de respeto, porque ante Dios todos debemos estar en una actitud de reverencia y de respeto. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Está escrito: conviene que yo declare las maravillas que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Conviene que tú declares las maravillas que el Altísimo Dios ha hecho contigo. Gracias, Padre Santísimo. Y no solo contigo, con todos los que te dio, Bendito sea tu nombre. los que te rodean, aquellos en medio de los cuales habitas. Honra y gloria, Padre. Dale gracias a Dios por la oportunidad que te ha dado hoy, porque este es el día que ha hecho el Señor. Dice la Escritura: nos gozaremos y nos alegraremos en Él. El Señor nos da la oportunidad cada día, cada mañana. Nos da aliento para despertar y nos dice Gracias, Padre. que nos está permitiendo la vida para que busquemos su presencia, para que invoquemos su nombre, invoquemos su palabra, invoquemos sus promesas, sus pactos, invoquemos sus mandamientos, sus leyes y decretos, para que invoquemos su presencia, su provisión y su providencia en nuestra vida. Señor, gracias, amado Padre. Gracias, amado Hijo. Gracias, amado Espíritu, por tu presencia, por tu provisión y tu providencia. Gracias, Dios, por recordarnos hoy que nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable y que hoy, bendito Dios, en tu luz veremos la luz. Permítenos hoy, Señor, el resplandor de tu presencia. Resplandece, oh Dios, hoy, que tu palabra, mi Señor, hoy no está presa, porque tu palabra que no está presa, corra veloz y sea glorificada antes que en los demás en mí, Señor. Haz real tu palabra en mi espíritu. Haz real tu presencia en mi espíritu, bendito Dios. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, te puedan percibir con nuestros sentidos físicos y espirituales la hermosura del resplandor de tu gloria, mi Señor, y que hoy tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en mi vida para lo que tú la has enviado. Señor, incrústala, séllala y dale permanencia en mi espíritu. Y si tú me escudriñas y ves en mi camino de perversidad, que sí lo hay, Señor, confírmala, dándole cumplimiento y ejecución. Te lo rogamos, mi Señor, te lo ruego en el nombre de tu amado y precioso Hijo y por la virtud y poder de tu amado y precioso Espíritu. Amén. Bien, hoy, prosiguiendo con el tema, estuve analizando algunas cosas durante la semana y Dios me recordó varias cosas. Me recordó cosas que a veces le digo a Dios: Señor, hay tanta información que para mi mente humana, mi mente carnal, digámoslo de esta manera, pues es simple y sencillamente imposible, ¿cierto, hermanos? Imposible recordarlo. Les he mencionado en algunas ocasiones que yo tengo una situación
que tengo una memoria pésima, todo se me olvida. Y durante un tiempo le dije a Dios, Señor, pues arréglame este problemita, ¿no? Es un problema mental, cerebral, digo yo, con todos los golpes que he recibido en la cabeza y que me he dado, decimos aquí en México, con tanto zape, ya no sé si mis ideas están revueltas o necesitan acomodarse, pero un día Dios, hablando a mi espíritu, me hizo entender algo muy importante. Cuando Él le dijo a los discípulos, cuando han de presentarse ante magistrados, ante gobernantes, cuando tengan que testificar de mí, no se preocupen qué es lo que han de decir. ¿No dijo así, hermano Leo? Así le dijo. ¿Dijo así? No se preocupen, porque no son ustedes, dijo, sino que el Espíritu que enviaré del Padre, Él les recordará todas las cosas. Él les dirá lo que han de decir. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una persona que aparentemente predica correctamente, pero solamente es ¿un qué? ¿Un qué? ¿Merolico? Un orador motivacional. Hoy los oradores motivacionales abundan, ¿cierto? Y aquel que está hablando gobernado por la unción o la presencia de Dios. El que está haciendo solamente ¿qué? ¿Qué? Boca de Dios. Porque quien está hablando es Dios. No es un orador motivacional. Hoy la gente, los predicadores modernos, y eso tiene que ver mucho con la herejía de la prosperidad, pues son oradores ¿qué? Motivacionales. Usan la Biblia para apoyar y para respaldar sus oratorias motivacionales. Alguna ocasión Dios me preguntó, ¿para qué usan mi palabra? ¿Para justificarse? ¿Para juzgar y condenar? ¿Se dan cuenta? ¿O para respaldar sus ideas? ¿Se dan cuenta? ¿Tú para qué usas la palabra de Dios? ¿Para qué la usas? Pregúntate hoy, ¿para qué uso la palabra de Dios? Y eso de la palabra usar, tampoco es, digámoslo así, lógico. Porque eso implica que nosotros estamos usando a Dios. ¿Qué es lo que hacen hoy en la modernidad? Pretenden usar a Dios para sus fines y propósitos. Y en eso, en ese detalle, en ese problema, incurrimos todos de alguna manera y en alguna medida, en algún momento. Pretendemos usar a Dios. La Escritura nos enseña que nosotros somos como barro y que Él es, ¿qué? El alfarero. ¿Quién moldea a quién? Él a nosotros. Pero muchas veces el barro pretende moldear al alfarero. Eso es lo que se hace hoy. Dios me recordó algo importante de algunas cosas que por ahí estaban almacenadas en el baúl de los recuerdos y que tienen que ver con lo que se hace hoy en medio del pueblo de Dios. Estaba platicando con un varón en la semana y hablábamos respecto a lo que hoy se enseña y se practica en las iglesias, en las congregaciones. Y les enseñaban estos dos varones respecto a que hoy en los altares se enseña lo que se conoce como metafísica.
se usa mucho la metafísica, se habla mucho del esoterismo, se usa mucho el misticismo en los altares. Hay muchos creyentes y muchos ministros que yo he escuchado alguna ocasión de ministros que dicen, el místico Jesús. El místico Jesús. Es un insulto, ¿no? Es que, mira, les explico. El esoterismo, el misticismo y la metafísica van, ¿qué? De la mano. Van de la mano. Y es que hay que ver en qué contexto, ¿no? Como tú nos explicabas ayer que la astrología o la astronomía de antes no era como la que hoy quieren, ahora es magia, es suciedad, bueno, era algo diferente. Les explico. Una cosa es un astrónomo y otra es un astrólogo. Hoy en los altares se usa la astrología inclusive. Si puedo añadir eso. ¿Cuántos creyentes creen en los signos de los zodiacos? ¿Cuántos creyentes creen en la influencia de los planetas, de la luna, del sol? Les explicaba ese día que los antiguos adoraban a la luna, adoraban al sol, adoraban a Júpiter, a Saturno, adoraban los astros. Le dije, hoy en día la influencia de esas enseñanzas se deja sentir en la modernidad. ¿Cómo representaban, por ejemplo, a los que adoraban los órganos reproductores tanto de la mujer como del hombre? Ese pececito, les he dicho varias veces, que usan los pseudocristianos, ese pececito donde le meten palabras como Isoyé, Dios, Jehová, Yahvé, Yahweh, que dicen que representa que somos los cristianos hijos de Dios, pescadores de hombres. Les dije, no es otra cosa sino el símbolo del dios pez Oanes, Dios pez, y que realmente significaba y simboliza la figura de la vagina de la mujer. Si ustedes lo voltean, lo giran, es la figura, el entorno de la entrepierna femenina. ¿Cómo simbolizaban el miembro del hombre? Con un palo. Con un palo, y hoy se le conoce como ¿qué? Obeliscos. Los famosos obeliscos. Ustedes pueden ver en la Casa Blanca en Estados Unidos, pueden ver en muchos lugares aquí en México, hay templos pseudocristianos que usan el obelisco. Los roselistas, los mormones. Sí, pueden ver en la plaza de Pedro, allá en Roma, un tremendo obelisco, que es una torre que termina en punta como si fuera una lanza, una aguja. Y la disfrazan con Se le llama obelisco. Pero en la antigüedad el obelisco, y hoy no se le, porque mucha gente lo ignora o no le importa, simbolizaba el pene del hombre. Es decir, muchas de estas costumbres, escucha, porque hay creyentes que traen colgando dijes, que traen colgando medias lunas, que traen colgando obeliscos pequeños, cositas, pescaditos, pececitos, soles, cuarzos en forma de obelisco. Cuarzos, sí, en forma de obelisco. Y todo eso, porque o lo ignoran, o no les importa, o dicen que es exageración. Hace días hablando con un muchacho le dije, esa media luna significa el famoso yin yang oriental, que la energía positiva, que la energía negativa, es puro satanismo. Dios me recordaba todo eso, y hablando con estos varones, les decía eso. ¿Cómo se practica el misticismo, por ejemplo, el esoterismo, en los altares pseudocristianos? A través del empoderamiento, a través del feminismo, a través del decreto, yo declaro. Es decir, le decía a este joven, si se trata de las energías positivas, negativas, quiero decirte, muchacho, que esto es abiertamente
contrario a la palabra de Dios y a Dios mismo, por una razón. Todas estas doctrinas, todas estas cosas que hoy los creyentes enseñan, predican, escuchan, practican, lo que enseñan es que Dios no existe, que no hay Dios. Y tú puedes decir, ¿pero cómo? Sí, porque todas estas herejías enseñan que todo está, ¿dónde? En el poder, ¿de qué? De la mente. En el poder de la mente. El yin, el yang, el pescadito, el obelisco, todo eso son símbolos con los que representaban a sus dioses ajenos, a los dioses ajenos. Eso del arbolito de Navidad, todo eso tiene que ver. Y hoy es muy común en los altares, casi todos los ministros lo hacen, ¿no? Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo decreto en el nombre de Jesús. Yo esto, yo aquello. Yo ato, yo desato. Y toman la Biblia para justificar sus herejías. Es muy importante que entendamos esto porque hoy hablaremos acerca de una situación que obviamente ya en alguna ocasión hablé de ello, pero no está de más repetirlo. Dice la Escritura, yo sé que ustedes saben todas estas cosas, dice, pero no está de más recordarlas. Los hijos de Dios somos muy inclinados a olvidar las cosas. Dice que somos como aquel hombre que considera su imagen en un espejo y después se da la vuelta y olvida ¿qué? ¿Cómo era? ¿A cuántos les pasa? ¿Cuántos de ustedes, cuando escuchan la palabra de Dios, y esa palabra llega no solo a su alma, sino a su espíritu, después, primero, empieza a causar un efecto transformador, ¿cierto? Y después, esa palabra va quedando almacenada allí, en el olvido, en el baúl de los recuerdos. Eso es a lo que Dios le llama cuando Él quita vendas y quita los harapos viejos y viles y sucios, y nosotros después de un tiempo nos los volvemos ¿a qué? A poner. Los creyentes modernos y en todas las edades, y todos incurrimos en eso en algún momento, Dios nos quita vendas. Dios nos quita los harapos viejos de hijos pródigos. Dios quita el velo para revelar su palabra. Y Dios dice, nos lava, nos limpia con su sangre, nos baña con su pureza, cambia nuestro pensar y nuestro sentir. Y dice que Él nos reviste con sus vestiduras blancas, preciosas, que son símbolo de incorruptibilidad, símbolo de pureza. Y no solo símbolo, sino que son pureza, son incorruptibilidad. ¿Sabías que las vestiduras del Señor son incorruptibles? Y que las vestiduras con las que el Señor nos reviste a nosotros, después de despojarnos de los harapos viles y sucios, también son incorruptibles. Pero nosotros vamos después de un tiempo y nos volvemos a poner la venda y nos volvemos a bajar el velo y nos volvemos a revestir de los harapos viles que ya Dios nos había quitado. Esos harapos sucios. Nos volvemos a colocar las vendas porque nos gusta y nos conviene estar ¿qué? Ciegos, sordos y mudos. Y esto va principalmente para los ministros. Cuando hablé acerca de esto, a muchos no les gustó y no les gusta. Porque ¿a quién le gusta que le hablen la verdad? Ayer platicando con el hermano Elliot le dije, tú no esperes aplausos de la gente. No esperes aprobación de la gente. No esperes que la gente esté de acuerdo contigo. No esperes que los ministros y los hermanitos de la modernidad
Porque hablábamos acerca de los cristianos modernos. ¿Cómo les llamé? Los cristianos de la élite, donde todo se maneja con proselitismo, con elitismo, con clasismo. ¿Sí me estoy explicando? Decía un pastor, me decía, mi hija no estudió en un conservatorio música y canto para estar aquí. Y he escuchado a más de uno hablar así. Es que yo no estudié para esto y para aquello. Unos disque hermanitos levitas que cuando los invitaban a tocar en la reunión del miércoles donde casi no había gente. No, hermano. Nosotros nos gusta tocar cuando hay mucha gente. Invítanos el domingo. Porque el domingo pues es la reunión general, está mucha gente, etc. ¿Qué clase de cristianismo se maneja y se practica hoy, verdad? Muy mundano. Muy mundano. Pero cuando yo hablé acerca de esto, sé que a mucha gente no le gusta. No le gusta. Pero miren, para lo que a Dios le importa si le guste o no le guste a sus hijos. Platicando con el hermano Elliot acerca de esto, le dije, tú no esperes que los ministros, que los hermanitos hoy te aplaudan o te feliciten por tu forma de pensar, por lo que enseñas. No esperes que te aplaudan, no esperes aplausos, porque no los habrá. Ellos hablan del mundo y el mundo los oye, porque son del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. No esperes aplausos. Yo prefiero 1000 veces, más de 1000 veces. Preferible es que te odien por hablar la verdad y no que te amen por mentiroso. Hoy los ministros, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros, viven del aplauso y de la complacencia de su auditorio, de la gente. Al maestro, ¿saben por qué lo mataron? ¿Saben por qué lo mataron? Entre otras razones. Por la verdad. Por hablar la verdad. Al maestro lo aborrecían, lo odiaban por hablar la verdad. Sí, porque los enfrentaba a su verdadera naturaleza. En alguna ocasión les dijo, yo no los juzgo. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Y hazte a la idea, le dije, hijo, hazte a la idea de ser odiado y aborrecido por el pueblo de Dios, por la gente, por hablar la verdad. Porque es preferible que te odien, que te aborrezcan por hablar la verdad, que por hablar mentira te amen. ¿Por qué cree que matarán a estos dos testigos? Por hacer y hablar y practicar la verdad. Correcto. Ellos vendrán y vendrán a juzgar al mundo. Y en ese juicio estará el pueblo de Dios también. Dice que durante 3 días estuvieron sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, es decir, Jerusalén. Y después dice de 3 días que todo el mundo se enviarán regalos, dice, se enviarán regalos unos a otros para celebrar que mataron a esos 2 hombres, porque estos hombres eran muy odiados, muy aborrecidos, porque habían causado muchos males en la tierra. ¿Muchos qué? Males al mundo. Lean la historia. Le dije a los hermanos, allí en Zacarías nos habla de los 2 olivos que están siempre delante de la presencia del Señor. Y estos hombres eran odiados hasta la muerte, los mataron.
Pero en esos días, años que ellos estuvieron derramando juicios, plagas sobre el mundo, en ese tiempo, en esos tiempos, fue terrible para el mundo. Cuando los mataron, dice, vieron sus cadáveres durante 3 días. Todas las naciones de la tierra. Les dije, ¿cómo será posible eso? Pues digo, con la tecnología moderna, ahora todo eso será posible. Pero dice que al 3er día entró espíritu de vida en ellos, se levantaron, resucitaron, y una voz del cielo dijo, suban acá. Y esto, dice, fue visto por todos. Por todos. Todos los hombres. Estamos hablando de tecnología, ¿cierto, Pedro? Así es. Pero ¿sabe qué? Ni con eso se arrepintieron. No. Y dice, este es el ¿qué? Segundo ay. Ay Dios. O sea que vinieron más ayes sobre la tierra. ¿Y sabes qué? El pueblo de Dios estará aquí. Ese pueblo, tanto de fieles como de infieles, estarán aquí. Viendo, oyendo y viviendo todas esas cosas. ¿Cómo no hemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir si sabemos que todas estas cosas nos esperan? Pero si tú quieres seguir creyendo en tus ministros blasfemos y apóstatas, entonces tú serás de aquellos que serán castigados junto con los del mundo. Junto con los del mundo. Cuando hablé acerca de esto, sé que esta es palabra tan fuerte, pero tan fuerte, que precisamente la gente no le gusta porque es fuerte. Es una palabra que afrenta, digámoslo de esta manera, las creencias y las convicciones de los que hoy se dicen o autonoman cristianos o que se dicen y autodenominan siervos ministros de Dios. Lo que hoy se hace en los altares contradice todo lo que la Escritura dice. Les hice una pregunta la semana anterior, la enseñanza anterior. ¿Sabían ustedes que el ministerio de pastor no es el único con la autoridad para gobernar en el pueblo? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que todos los ministerios tienen autoridad para que juntos, en unidad, gobiernen al pueblo de Dios, o mejor dicho, o dicho de una manera más correcta, o de la manera correcta, Dios gobierne a través de ese ministerio? El ministerio no es del pastor. El pastorado no es el ministerio. El ministerio lo constituyen los 5 ¿qué? Ministerios y los 9 dones. Aunque les dije, hay más ministerios y hay más dones. Aunque ustedes no lo crean. Dice la Escritura que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva, ¿qué? La cautividad. Y dio dones a los hombres. Repartió ministerios, el Espíritu Santo repartió ministerios, repartió dones, repartió operaciones, repartió talentos como Él quiso. Dice primeramente ¿qué? Apóstoles, después profetas, después ¿qué? Evangelistas, después maestros, después presbíteros, obispos, lo que tú hoy conoces como pastor. Y hoy se conoce como pastor, porque obviamente como la Escritura prefigura al pastor como digámoslo así, como usan hoy esa palabreja, como el líder del rebaño. Y fíjese bien, por eso es importante, escucha,
que analices bien esa palabra de líder, porque el pastor es situado para que le sirvan, no para servir. Y la función de un obispo, la función de un ministro, sea cual sea el don o ministerio que tenga, es lo que el Señor dijo. ¿Qué? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Exactamente. Yo no vine para que me sirvan, yo vine a servir. Pero ahora lo malinterpretan, porque decir, Señor, tú dices que vienes a servir, dame. Sí, Dame. obviamente. Claro, dame. Eso es parte. Eso lo convierten, lo voltean, pues. Si tú vienes a servir, Señor, pues entonces dame, Sí, hazme, sube, baja, torna, mueve. Pero Dios no habla de esa servidumbre. Los dones y los ministerios fueron dados por Dios, entre otras razones, y diré una o dos razones. Una, para Dios, dice la Escritura, conformar, ¿qué? Su cuerpo. Sí. Conformar su cuerpo. Si ustedes leen la Escritura, Corintios, habla de que somos un cuerpo, somos como un cuerpo. No todos tienen ¿qué? Manos. No todos son mano, no todos son dedo, no todos son cabeza, no todos son pies. Pero hoy han situado el ministerio pastoral como cabeza del cuerpo. Y eso no es bíblico. Eso no es de la Escritura. Porque Dios estableció, Dios formó, Dios puso, Dios dio. En este caso hablamos de 5 ministerios. ¿Qué dice? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y fíjese cómo tanto a los pastores como a los evangelistas los sitúa casi al último de la lista. Porque antes de ellos fueron ¿qué? Los apóstoles, los profetas y los ¿qué? Los maestros. Porque ellos eran encargados de enseñar. Un maestro, y dígame sí o no, si usas tu lógica espiritual y el sentido común espiritual, ¿qué función tiene un maestro? Enseñar. Enseñar. ¿Y a quiénes enseña? Pues de maestros salen los apóstoles, los profetas. Exactamente. Los pastores. Pues a todos los demás. Sí, a todos. Así no pueden ser nada más así de la nada. Tiene que haber un maestro que les enseñe a hacer... Alguien que recibió ¿qué? Sí, la revelación de Dios. Lo que la Escritura dice, hagan discípulos. O sea, hagan... Sí, él dijo, vayan y prediquen. ¿Y qué? Y hagan discípulos. Siempre le digo a los ministros, ya no le prediques a la iglesia, discipúlalos. La predicación es ¿qué? Para los de afuera. Para los inconversos. El discipulado es para los de adentro. Claro. Ya los trajo Dios y los integró y los injertó en su pueblo, en el buen olivo natural. Bueno, ahora discipúlalos, enséñalos. ¿Por qué creen que casi nadie de los ministros actuales toma mucho en cuenta el ministerio de maestro? ¿Por qué creen? Si se fijan, tiene que ver con que los pastores quieren ser los ¿qué? Los todólogos. Nadie más que ellos enseña. No dejan crecer a nadie, aunque haya en la congregación llamado para otros, para evangelistas, para profetas, para apóstoles, para pastores y para maestros, no los dejan crecer. ¿Por qué? Porque no les conviene a sus propios intereses personales. ¿Sabían ustedes que para eso Dios constituyó esos 5 ministerios? Y todos esos dones, les dije, ningún don, ningún ministerio puede funcionar correctamente en su ejercicio si no está asegurado en el lugar secreto. Un don, un ministerio, al menos no como los manejan hoy, no puede funcionar correctamente si no está ¿qué? En armonía con los otros dones y con los otros ministerios. ¿Por qué? Porque una cosa es
tener el don de enseñar y otra cosa es tener el ministerio de maestro. Una cosa es tener el don de la profecía y otra cosa es tener el ministerio de profeta. ¿Me estoy explicando? Una cosa es tener el conocimiento, el don de evangelizar y otra cosa es tener el ministerio de apóstol. Hoy ya todos pretenden tener ministerio y por eso se autodenominan. Les habla el apóstol Antelmo Flores. Les habla el evangelista Pedro Casani. Les habla el profeta Leonardo Elliot Flores. ¿Están entendiendo lo que les digo? Y tú me puedes decir, hermano, en mi iglesia hay profetas. ¿Seguro que hay profetas? ¿Seguro que son profetas como tales? ¿O solo tienen el don de la profecía? No creo que lo estén discerniendo, ¿sí, Pedro? Sí. ¿Lo están discerniendo? Porque para llamarse profeta o para que realmente Dios te haya dado el ministerio de profeta, mira, lo primero que se ve hoy es que todos quieren ser profetas. Y sabes, en la antigüedad, a todos los que Dios llamaba no querían ser profetas. No querían ser profetas. ¿Sabían cómo les iba a ir? Sí, pero como hoy la palabra de Dios se ha convertido en un gran negocio, un negociazo, en un gran comercio, una gran mercadería. La han prostituido. Pues obviamente todos quieren los títulos. La gente ama los títulos. Hoy Dios empezará, a llevarte un poquito a la antigüedad. Aman los títulos, pero no aceptan el compromiso de riesgo. Sí. Porque El Señor quiere llevar a su pueblo en algunos aspectos a la antigüedad. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que conozcas lo que Dios piensa conforme a lo que hizo vivir a los antiguos y respecto a los modernos, los de hoy, los que se complacen en títulos, en aplausos, en parabienes, en que la gente le gusta hoy, que le endulcen, que le acaricien la orejita. Por eso no quieren escuchar la palabra de Dios como tal. Por eso cuando Dios instituye o constituye estos ministerios, lo hace no para que estos ministerios gobiernen al pueblo, sino que Dios gobierne a través de estos ministerios a su pueblo. Hoy el pueblo de Dios rechazan el gobierno del Altísimo. Pretenden apacentarse a sí mismos, rechazando su gobierno. Y los ministros modernos hoy pretenden no solo apacentarse a sí mismos, rechazando el gobierno de Dios, sino que además pretenden apacentar a la grey del Señor conforme a sus propios corazones. Por eso enseñan de su malvado corazón. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura de aquellos que Él puso para gobernar? O para Él gobernar a través de ellos. Cuando Dios llama pastores, escucha, cuando en la Escritura se menciona a pastores, no se está refiriendo necesariamente a los puros obispos, se está refiriendo a todos los ministerios. Todo aquel que apacienta a las ovejas del Señor, se le podría considerar como un ¿qué? Obispo. Independientemente del ministerio o el don que tenga. Porque el obispado, escucha bien, tiene que ver con el sacerdocio. Todo aquel
que ejerce dones o ministerios, ante Dios es un ¿qué? Sacerdote. Está ejerciendo un sacerdocio. El hermano Elliot toca la guitarra, dirige aquí el ministerio de la alabanza, pero él está ejerciendo ¿qué? Un sacerdocio. Recuerden que había, en la antigüedad Dios estableció dos vertientes, por decirlo así, del sacerdocio. El sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico. ¿Recuerdan eso? Sí. El sacerdocio levítico estaba bajo la autoridad del sacerdocio arónico, el sacerdocio de Aarón. Hay varios casos en los cuales el sacerdocio levítico era castigado por causa del sacerdocio arónico, porque los sacerdotes, según el orden de Aarón, no hacían su trabajo y permitían que los sacerdotes, según el orden de Leví, hicieran y deshicieran. Pero a fin de cuentas, ambos ejercían un sacerdocio. En el pueblo de Dios, todo aquel que está ejerciendo un ministerio o un don, está en realidad ejerciendo un sacerdocio ante Dios. Tú que ministras, eres un sacerdote, ya sea según el orden de Aarón o según el orden de ¿quién? De Leví. Sí. Tal vez esto ya lo sepas, lo hayas escuchado, pero tal vez no lo has escuchado ni lo sepas, o tal vez ni lo entiendas ni lo disiernas. Pero aunque muchos ministros hoy dicen que no es necesario espiritualizar todo en la iglesia, bueno, esos ministros obviamente están perdidos y muertos en sus delitos y en sus pecados. No saben ni lo que dicen ni de lo que hablan. Pero si tú estás ejerciendo un don o un ministerio en la iglesia, tú estás ejerciendo un sacerdocio delante de Dios. Estás ministrando al pueblo, representando al pueblo de Dios delante de la presencia del Señor. Pero estás ministrando de parte de Dios al pueblo. ¿Estás escuchando esto? ¿Lo estás discerniendo? Tu responsabilidad es sacerdotal. Y mira que ahí dice la Escritura. Fuimos constituidos, ¿qué? Pueblo santo, nación santa, linaje, sacerdocio. Somos sacerdotes ante Dios. Ahí está en la Escritura. Si alguien quiere buscarlo, está, si no mal recuerdo, Pedro mencionó esto. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos constituidos real sacerdocio. Y no está hablando solamente de los que ministran, está hablando de todo su pueblo. Porque todos y cada uno de aquellos que fuimos llamados, que fuimos traídos del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable, fuimos constituidos reyes, dice, y sacerdotes. Qué bonito es decir, es que soy un rey, es que soy una reina. Escuchaba algunas de esas mujerzuelas empoderadas que están enseñando, digo mujerzuelas, porque no son otra cosa sino Jezabeles metidas en las iglesias, en los altares, introducidas, que están pretendiendo gobernar al pueblo de Dios, despreciando el señorío, así como Dios lo estableció en su palabra. Hermano, es Primera de Pedro 2:9. Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, si tú piensas que porque te sientas hasta el último de la fila, que porque tú no tienes un don o no tienes un ministerio, te equivocas. Dios te dio algo.
que todavía no le has preguntado qué es, pero algo te dio Dios. Un don, un ministerio, solo Él lo sabe. Pero tú, ante Dios, cuando Él te dio un don o un ministerio, te constituyó como real, ¿qué? Sacerdocio. Eres sacerdote delante de Dios. Te guste o no te guste, lo vivas, lo practiques o no, eres ante Dios sacerdote, ya sea según el orden de Aarón o según el orden de Leví. Por eso les dije, Dios los llevará, escucha, a la antigüedad un poco, para que sepan que con los dones y los ministerios que Dios dio, no se juega. No se juega. Y digan y ladren perros, porque de eso hablaremos. ¿Ladren qué? Perros. Cuando Dios habla de pastores, lo que se traduce como pastores, que es el obispado, porque a Timoteo Pablo le dice, si alguno anhela ¿qué? Obispado. Ahí no dijo pastorado, dijo ¿qué? Obispado. Es decir, si alguno anhela ¿qué, hermano Eliot? Sacerdocio. Si alguno anhela sacerdocio, es decir, si alguno anhela estar al frente, ministrando la palabra de Dios, ministrando la presencia de Dios, ministrando al pueblo y ministrando a Dios el pueblo, dice, debe tener ¿qué? Estas características y las enumera. Las enumera. Qué tremendo, ¿verdad? Pero todos esos pasajes ya no valen, hermano. ¿Eso fue qué? En la antigüedad. Hombre honorable, dedicado a su hogar, amante de su mujer, en fin, etcétera, etcétera. Amante de la mujer del vecino, del hermano. No. No, sí. Bueno, ya muchos viven así, muchos lo practican. Sí. Muchos lo practican. Ya me digas. Déjame decirte algo. Y esto tal vez te sorprenda. La mujer que me dio por 40 años me dio carta de divorcio. Ella me la dio, no yo. Pero hoy es muy común que los ministros den carta de divorcio y se vuelvan a casar. Y están felices y la gente les aplaude y les dice ¿qué? Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Sabe qué es lo peor? Que casi siempre estas mujeres o estos hombres son personas que militan en las filas del Evangelio. Y después se van a formar su propia iglesia. ¿Ustedes creen que eso es acepto ante los ojos de Dios? No. Pero el empoderamiento hoy, sobre todo el empoderamiento femenino, las mujeres, las Jezabel, que enseñan y predican el feminismo, el empoderamiento y el dominio de la mujer sobre el hombre, es parte de esto. Porque son mujeres que no tienen autoridad o que rechazan la autoridad superior. Le decía al hermano Eliot ayer, aquel hijo que se rebela contra su padre está acarreando condenación para sí mismo. Esto se ve no solamente en el ámbito espiritual, se ve en el ambiente familiar. Todo hijo que se rebela contra su padre o contra su madre, en realidad está acarreando condenación para sí mismo. Cuando un ministro no acepta el gobierno de los otros ministerios, no sobre él, sino junto con él, a lo que Dios estableció se rebeló y acarrea condenación para sí mismo. Cuando Dios llama obispos o pastores, como tú lo quieras entender o interpretar en la Escritura, cuando llama pastores no se está refiriendo solamente
al que se conoce como pastor. Se está refiriendo a todo aquel que ministra un sacerdocio. Llámese qué, profeta. Llámese qué, Pedro. Apóstol. Apóstol, evangelista. Evangelista. Maestro. Maestro o pastor. No importa. Son los dones y los ministerios que Dios repartió para formar, para conformar su cuerpo. Y el pastor no es la cabeza. No la es. Hace muchos años en una congregación donde estuve trabajando, le dije al pastor principal, era cuando ya Dios me empezaba a mí a mover sin yo saberlo. Cuando yo todavía me creía el copastor, hermano Pedro. Dios me ha pasado por un proceso también. Esto que enseño ahora yo no lo sabía hace años. Yo vivía con cosas que me enseñaron, pero Dios poco a poco, con el tiempo, me quitó vendas y quitó el velo para revelar su palabra. Pero había cosas que yo sin saberlo, Dios me movía a hacer, porque Dios me estaba, ¿qué? Preparando. Recuerden que Dios llama, Dios prepara y Dios, ¿qué? Envía. En alguna ocasión me dijo hace tiempo, hace poco, te he dado las herramientas necesarias para que enseñes mi palabra. Y dije, sí, Señor. Dios te lleva poco a poco por un camino en donde te va, ¿qué? Puliendo, te va quitando la escoria para manifestar lo verdaderamente valioso que Él puso en ti. Y no tiene nada que ver con superación personal, no tiene nada que ver con prosperidad o con ponerte sobre los demás, no. Tiene que ver con que Dios se revela a tu vida, tal como Él es. Por eso dice que mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. Es como el proceso al diamante, lo va puliendo, Sí. Lo va limpiando de impurezas, pero es para su gloria, no para la propia. El oro, dice, es purificado aún 7 veces en el crisol. Cada vez que es purificado, el artesano con un aparato, con una herramienta, le quita, ¿qué? La escoria. Poco a poco, esa piedra enorme de 20 kilos que echaron en el crisol, en el perol, se va convirtiendo, se va haciendo, ¿qué? Pequeñita. Al rato, esa roca de 20 kilos se convierte, después de haber sido procesado aún 7 veces, de quitarle la escoria, se convierte ¿en qué? En 10, 20 gramitos de oro puro. ¿Pero sabes lo que vale ese oro? Así es el proceso al que Dios nos somete. Nos quita la escoria, toda la porquería que traemos, la que vamos absorbiendo, agarrando en nuestros primeros pasos en el Evangelio. Así me sucedió. Aunque había muchas cosas que yo oía y decía... Y te sigue sucediendo, hermano. Ah, sí, lógico. Y hasta el último instante de mi vida Dios me estará enseñando cosas. Y limpiando de cosas. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Había cosas que yo no conocía lo que conozco hoy. Yo no sabía lo que sé hoy. Yo no discernía como discierno hoy. Entonces, sin embargo, había cosas que decía yo, no, hay algo. ¿No te ha pasado que escuchas una enseñanza y dices, pues se escucha muy bonito, pero suena lógico, pero ¿por qué no tengo paz? No me cuadra. ¿Por qué no? Hay algo aquí que no. Y vives con eso durante tiempo. A mí me sucedía. Yo le decía, Señor, es que no entiendo, Señor. No entiendo.
yo escucho que está, pues se oye bien, se oye bonito, pero siento como que algo no cuadra aquí. Con el tiempo, ¿y sabes qué es? El Espíritu Santo, el discernimiento. Pero como no lo sabemos en ese momento, hasta que Dios te quita la venda, quita el velo y revela su palabra, dices, Señor, lo tenía en mi nariz. ¿Cuántas veces has leído un pasaje de la Escritura? Y de pronto un día lo vuelves a leer después de chorrocientas veces que lo has leído, y de pronto ese día le dice, Señor, háblame. Y de pronto vuelves a leer el pasaje después de chorrocientas veces que lo leíste ya, durante 20 años, y parece que, como que esa palabra salta. Hasta jalas aire. A mí me ha pasado. Hecho así. Dios, ¿qué es esto? Y lo empiezo a leer y empiezo, ¿qué? A entenderlo. Porque en ese momento Dios me quitó la venda, quitó el velo y reveló su palabra. Y de pronto me empieza un caudal de ¿qué? De palabra. Ah, sí es cierto. Tiene lógica. Esto está vinculado con esto, con esto, con esto. Ay, Señor. ¿Y yo que por años enseñé esto así nomás? Sí, así nos sucede a nosotros. Y no por eso, pues si yo oí que tú dijiste hace tiempo que esto y esto. Pues sí lo dije. Pero es que Dios no me había mostrado su palabra realmente. No me había mostrado, ¿cómo le llaman? ¿El rema? ¿El rema? O la profundidad, el espíritu de esa palabra. Mira, hermanos, es importante que sepas esto, que lo entiendas, porque esto te llevará a aceptar la palabra tal cual es. Cuando Dios llama pastores, o la palabra califica como pastores a los pastores, no se está refiriendo solamente a ese ministerio, se está refiriendo a todos los dones y a todos los ministerios. Vemos en Jeremías, vamos a Jeremías, leeremos hoy bastante. Jeremías 21 al 31. Dice así. Jeremías 5 del 21 al 31. Jeremías 5 del 21 al 31. Ok. Dice así. Oigan ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temerán? Dice el Señor. No se amedrentarán ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Sus iniquidades han estorbado estas cosas, y sus pecados apartaron de ustedes el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. ¿Te dice algo esto hoy en la modernidad, hermano Eliud? Los pastores, bueno, los ministros. Los ministros, ¿verdad? Los ministros modernos, que califican su nivel de santidad por la prosperidad material que tienen. Y como hay mucha gente, como se llenan las iglesias, asumen que están ¿Sí? delante de Dios, que van bien. Sí.
Dice como jaula, bueno, del 26 repito, porque fueron hallados en mi pueblo, ¿qué? Impíos. Impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Hermano Casani, qué terrible. Lo que vemos ahora sucedía antes, ya sucedía antes. Recuerdan que les dije hace tiempo que las doctrinas, las herejías que se están enseñando hoy en los altares, ya se enseñaban en la antigüedad. Solamente que los demonios que las inspiran, los mismos demonios que las inspiraron en la antigüedad, son los mismos demonios que las están actualizando. Son tipos, figuras también. Son figuras. Sí. Sombras. Sombras, ejemplos. Sí, pero de la maldad. Sí, en la maldad, obvio. Pero continúa porque el 28 está... Dice así, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de ¿qué? De engaño. Hoy los ministros modernos pasan su tiempo presumiendo lo que tienen. Sus aviones, sus mansiones, sus carros, su riqueza, sus casas, Sus motos. sus... No, cálmate, hermano. Sus motocicletas. No, el día que los hermanos me vean en motocicleta, dirán que es de las ofrendas que nos mandan aquí. Bueno, Porque aquí el hermano Antelmo pues anda en motocicleta. pues tú también tienes carro, así es que, bueno, leo. Bueno, eso sí, ¿verdad? Entonces, Hay que poner un anuncio que diga, esto lo ganamos con el sudor de nuestra frente. lo dio Dios en el... Nos lo dio Dios a través de las almas. De provisión. Pero que de- nos compran, no las almas incautas que sueltan sus diezmos y sus ofrendas, porque hay lo que el pastor haga con los diezmos, con mi ofrenda, hay que Dios lo juzgue. No, te va a juzgar a ti por sinvergüenza también, por cómplice. Porque para empezar, los diezmos, yo no me he encontrado en la Escritura que sean obligados hoy. Pero eso es otro tema que tocaremos más adelante. Dice, se engordaron y se pusieron, ¿qué? Lustrosos. ¿Ven la panza que tiene el hermano Antelmo? Brilla por gorda. ¿Me explico? Le da risa al hermano. ¿No he notado que muchos ministros se han puesto lustrosos, se engordaron? Física y materialmente han engordado, se han puesto lustrosos, es decir, brillosos. Como los cerdos, Sí. de que con la gordura hasta brilla su piel. Muchos no son gordos físicamente, pero... Son gordos materialmente. Su vestimenta lujosa y su forma de hablar lujosa, digamos. Más que gordos materialmente, su orgullo, su arrogancia. Se engordaron, dice, y se pusieron lustrosos. Y terrible, dice, sobrepasaron los hechos del malo. Sobrepasan hoy muchos ministros en su maldad y en su enseñanza, sobrepasan a los malos. Sí, hacen más cosas que un malo, digamos. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, prosperaron y la causa de los pobres no juzgaron. Que esa es la causa para la que se enseñó el diezmo, hermano. Para los pobres y para los Dice así, huérfanos, ¿no castigaré esto? viudas. Preguntando el Señor, ¿no castigaré esto? Dice el Señor. Y de tal gente no se vengará mi alma. ¡Ay Dios! ¿Dios vengativo? Ahí está escrito. Hay un versículo, mía es la venganza, mía es la justicia. ¿No castigaré esto? Dice el Señor. Y de tal gente no se vengará mi alma. Y después una afirmación. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. No dijo en mi pueblo, dijo en la tierra. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo de Dios debería estar para influenciar lo bueno en el mundo, no para lo malo. Una de las misiones del pueblo de Dios, lo acabamos de leer, dice, fuimos hecho real sacerdocio. ¿Para qué?
¿Para qué? Anunciar. Para anunciar las misericordias del Señor. ¿Qué hace hoy la iglesia? ¿Está anunciando prosperidad o está anunciando misericordia? Pobreza, riqueza, pero espiritual. Y cuando se habla de pobreza espiritual, cuando menciono pobreza espiritual, me refiero a que lo que dice la Escritura: mi mano hizo todas estas cosas, pero miraré a aquel, dice que es que pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Hay una pobreza en el sentido de ser humildes, de nobleza. Pobreza en el sentido de que hemos perdido todo, hemos empobrecido en todo por ganar a Cristo. Hemos empobrecido para ganar las riquezas espirituales. Hemos empobrecido porque hemos perdido el orgullo, la soberbia, la avaricia. Se pierde mucho para ganar a Cristo. Tenemos que perder la arrogancia, la altivez. Ayer que hablaba con el hermano le dije: hijo, porque estamos rodeados de supuestos cristianos ministros. Estamos rodeados aquí en donde vivimos, pero cuyas actitudes son arrogantes, soberbias. Son gente que económicamente tienen más que nosotros. Pero tú los ves y son gente que arrogante. Si están de buenas, te saludan. Si se topan contigo frente a frente y les hablas, ni te contestan. Se voltean, ni te miran, o cuando te hablan, te miran con desdén, o miran sobre tu hombro. Nunca te miran a los ojos cuando hablan contigo. Pero eso sí, tienen muy desarrollado el don de la murmuración, hermano. Sí, pues de hecho de eso hablamos. Sí, de que por años a nosotros nos han condenado. Cuando ya tú no les contestas, pero que no les hablas, ellos tienen ministerios en donde se congregan. Hoy la altivez de ojos. Dice la Escritura: 6 cosas abomina el Señor y aún la 7ª no la soporta. Y entre ellas se enumera, dice, la altivez de ojos. La altivez de ojos. ¿Cuántos disque cristianos hoy son altivos de mirada? Y le dije a nuestro hermano Alud, dije: ¿sabes qué, hijo? Toda esa gente son de la cristiandad de élite. ¿Sabes qué es de élite, no? Sí, de un grupo de... Son los selectos. Seleccionados de la alta. De la cristiandad alta. Los soberbios. Pero dice el Señor: mi mano hizo todas estas cosas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Lo que te hace acepto y agradable ante Dios es que seas pobre y que seas humilde de espíritu y que tiembles ante su palabra. ¿Conoces a alguien que sea así? Pobre, humilde y que tiemble su palabra. ¿Conoces a alguien así? Contados. ¿Conocen a alguien así ustedes? ¿Eres de esos? Y no me mires a mí, porque si miras al hermano Antelmo, el hermano Antelmo es que de lo peor. Enojón. Mal encarado. No estoy de acuerdo con ese hermano. Habla muy feo. No estoy de acuerdo porque lo que enseña es pura hiel. Es pura hiel, decían del pastor y del copastor. El hermano pastor es pura miel y el hermano Antelmo es pura hiel. ¿Sabes qué es la hiel, no?
es el veneno que tenemos en la vesícula biliar, en el cuerpo. La hiel amarga, y si se riega en el cuerpo, mata. Pero ¿sabes algo? Tanto la miel como la hiel son necesarias. Y ambas matan. Y le dije, Ambas matan. les decía yo, Matan, mucha por eso la matan, miel matan. está prohibida como ofrenda en el Antiguo Testamento. Sí. Está prohibida como ofrenda. Hay muchas cosas que dices, oiga, ¿cómo que el Señor es como la miel y ahora resulta que está prohibida, que es mala? Es que ese es precisamente el punto, Depende que no del te contexto, enseñan. sí. Depende del contexto. Y en qué momento, en qué circunstancia fue dicha. ¿Sí? Es como la sal. La sal. La sal y la miel. La sal es permitida por Dios y la miel es prohibida en las ofrendas. Podríamos decir hoy que la miel es para los que les gustan, ¿qué? Que les endulcen el oído. Es una figura. Que les endulcen con miel. Y la sal, pues ¿a quién le gusta la sal? La sal, digamos, sí que es para los que no les gusta porque es... ¿Sí me explico? Sí. Dice entonces, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes, fíjese bien, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? ¿Eres de aquellos que le dicen amén, gloria a Dios, aleluya, a toda la sarta de estupideces que predica tu ministro? Aunque estén mal, aunque sean antibíblicas, aunque sean herejías, porque eres de los de la herejía del no juzgue, hermano, no juzgue. Usted no es Dios para juzgar, hermano. ¿Eres de esos? ¿Sabes tú que Dios llama a los malos ministros, profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles, a los malos siervos? ¿Será lo mismo un mal siervo que un siervo malo? No. Bueno, a los siervos malos y a los malos siervos los llama perros mudos. Los llama perros mudos. Y hay una palabra, una sentencia terrible para los perros. Les dije que esto ya lo enseñé en unas anteriores, pero lo repetiré. En la antigüedad, al perro se le tenía como un animal, ¿qué? Inmundo. Hoy la gente, y platicando hace unos días aquí en la tribu, les dije, es interesante que hoy la gente adora más a los perros que a los humanos. Aman más a los perros que a los humanos. Hoy la gente peleó y logró y está logrando en muchos países, en muchos lugares, que se legalice la protección para los perros, al grado tal de que hoy es más válida la vida de un perro que la de un ser humano. Hoy, escucha, si tú matas un perro, te meten a la cárcel. Pero ahora es legal matar a un bebé en el vientre de su madre. A lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Yo sé que a aquellos que adoran a los animales no les gustará esto. Pero mira, para lo que a Dios le importa eso. En la antigüedad el perro era considerado un animal inmundo. Los hebreos lo usaban para pastorear a sus ovejas, pero era considerado un animal inmundo. Cuando en los tiempos del Señor dijo que el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere, estaba usando como ejemplo el famoso Gehenna.
que no era otra cosa sino el basurero que estaba situado fuera de Jerusalén, en donde se quemaba toda la basura que se generaba en los alrededores y en donde se tiraban hasta cadáveres tanto de gentes como de animales. ¿Quiénes creen que se comían todos esos desechos? Los perros. Los perros eran considerados animales inmundos. Hoy vemos que la Escritura toma al perro como ejemplo de un mal ministro. Los perros eran usados en la antigüedad para ayudar al pastor a cuidar el rebaño, y cuando el perro olfateaba o veía el peligro, tenía que ladrar, tenía que avisar al pastor de que los depredadores estaban merodeando el rebaño. Y no solamente hablo de ovejas, estoy hablando de otros animales. Sí. Camellos, caballos, burros, cabras, ovejas, vacas, toros. La función primordial del perro era avisar del peligro. Depredadores. Muchos perros estaban tan adiestrados que corrían no solo a dar su vida por el rebaño cuando el depredador estaba comiendo a alguien o atacando, sino que corría a avisarle al pastor o a los pastores que la cosa estaba grave. Eran adiestrados para eso, y los perros tenían que dar su vida protegiendo al rebaño del peligro. Sí, sobre todo con las manadas de lobos. Hoy, si ustedes observan, la mayoría de ministros no están avisándole del peligro a las ovejas, porque también esa era otra parte del trabajo. Ellos ladraban avisándole no solo al pastor, sino a las mismas ovejas. Sí, a las ovejas, para que huyeran. Las ovejas también entendían el tono, digámoslo así, del ladrido del perro. Sí, el aviso del peligro. ¿Cuál creen que es la función de los ministros hoy? Debiera ser esa. O debiera ser la función, según y conforme a los propósitos de Dios. Así es. Avisar a las ovejas del peligro, pero también avisarle al pastor del peligro. ¿Cómo? ¿No dice que Jesús es el buen pastor? En el lugar secreto. ¿No dice que Jesús es el obispo de nuestras almas? Dice así, búscalo en Pedro, según tengo entendido, no recuerdo bien. No recuerdo tampoco. Pero dice o Hebreos, que Él es el obispo y pastor, dice obispo y pastor de nuestras almas. Ahí está. La función de un perro es avisar del peligro al pastor, es decir, estar, ¿qué? Intercediendo, hermano Eliot, por el pueblo. Pero también debe estar avisándole a las ovejas de que hay peligro. ¿Cuál es el peligro, hermano Eliot, para las ovejas? ¿La qué? Condenación eterna. La perdición eterna. Ese es nuestro trabajo como ministros. Enseñar a las ovejas lo que les espera si no andan en santidad. Si no caminan en santidad, se le enseña a la oveja. Si tu oveja ves el peligro y no huyes, no te apartas del peligro, si tu oveja no vives en santidad, dice la Escritura que sin santidad nadie, ¿qué? Verá al Señor. ¿Tú crees que viviendo como vives verás un día al Señor? La pregunta que le hacemos a la gente allí en el lugar de provisión es esta. Si tú murieras hoy, porque es un tratado, un folletito que tenemos ahí que repartimos a la gente, son dos. Uno dice,
¿Estoy realmente preparado para irme al cielo con Él? Y el otro folletito o tratado dice, si yo muriera hoy, mi alma, ¿a dónde iría? Y le decimos a la gente, a las almas, esto no tiene nada que ver con religiones ni con creencias. Tú nos puedes decir, es que yo tengo mi religión, Señor. Sí, pero no te estamos hablando de religiones. Es una pregunta que te tienes que hacer diariamente. Si yo muriera hoy, mi alma, ¿a dónde iría? ¿Estoy realmente preparado para irme con Dios? Y cuando tú te preguntas esto, se te olvida de qué religión eres. Porque cuando estés ante la presencia de Dios, dice la Escritura, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que, dice, demos cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No tiene que ver con religiones. Aunque tú digas que eres evangélico, pentecostés, bautista, presbiteriano, metodista, católico, mormón, testigo de Jehová, etc. No importa qué religión profeses. Cuando estés ante la presencia de Dios para ser juzgado por lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Dios no te preguntará, no te hará esa pregunta, hijito mío, hijita mía, ¿en qué religión estabas? ¿Cuál religión tuviste? Necesito que me digas qué religión tenías para juzgarte conforme a eso. ¿O sí dirá eso? No. El Señor no va a perder el tiempo en eso. Pero muchos viven así, creyendo y escudándose en su religión, en su creencia. Los evangélicos creyendo que son pentecostales, evangélicos, bautistas, los católicos creyendo que son católicos, los mormones creyendo que son mormones, los testigos creyendo que son testigos. Déjame decirte una cosa, eso es basura para Dios. Basura. Por eso cuando le decimos a las almas, nosotros no estamos predicando una religión. ¿De qué te sirve tu religión? Tu mugre y puerca y sucia religión, si no tienes una relación con Dios. ¿De qué te sirve tu religión? ¿De qué te sirve que te digas evangélico, pentecostés? ¿De qué te sirve que manifiestes dones, que manifiestes ministerios? ¿De qué te sirve si no vives una vida santa delante de Dios? ¿De qué te sirve? De pretexto, hermano. Solamente una cosa es verdad. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sean santos como yo soy santo. Y di lo que quieras. Dios dice, te llevaré a la antigüedad. Dios llevará en muchos aspectos a su pueblo. En los últimos tiempos lo llevará a la antigüedad. Lo llevará a la antigüedad. Profetillas, apostolillos, pastorcillos, evangelistillos, maestrillos. Porque ninguna religión tiene poder para salvar, solo Cristo Jesús. Solo en Él hay Pero hoy los hombres se han enfrascado en una religión. Por eso siguen a los ministros. No siguen a Cristo. Solo Él tiene poder. Por eso lo que el ministro dice es ley, porque habla en nombre de Dios. Pero no. A lo largo de estas enseñanzas has visto, has oído y te has dado cuenta que no. Y esto es como un termómetro que te dice hasta qué nivel estás tú de vida espiritual. ¿Qué tanto tú estás creyendo la palabra de Dios o qué tanto tú estás creyendo la palabra del hombre? ¿Qué tanto estás siguiendo verdaderamente a Dios o siguiendo al hombre? Por eso le dije al hermano, no esperes aplausos de la gente. Es mejor que te odien, que te aborrezcan por hablar la verdad y no que te amen por hablar la mentira. Además, simple. Si hubiese aplausos, Y eso sencillo. no viene de Dios. Hoy los ministros viven de los aplausos de las congregaciones.
Y están predicando bonito, qué bonito se oyen, y todavía no acaban de decir lo que están diciendo y la gente les está aplaudiendo. Y los ministros, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, la gloria es para Dios, cuando realmente se están gozando en los aplausos de la gente. Cuando deberían decirle a la gente, cállense, dejen de aplaudir. Porque ese aplauso no es para Dios, me lo están dando a mí. Eso es lo que marca la diferencia entre un ministro, por eso lo dijimos en la anterior. La diferencia entre los hijos de Dios con los mismos dones y los mismos ministerios, que sí la hay, es la santidad. Hermano Elio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, Señor, por lo que hoy haces y lo que siempre haces, Padre Santo, cada instante, cada día, cada suspiro de nuestra vida. Gracias porque hoy estuvimos un día más buscando tu rostro, Padre. Te damos gracias por todo, tu presencia, tu grandeza y gracia inefable, Padre. Como siempre, Señor, como un ritual incrústase y dale permanencia a tu palabra, y que no solamente entre a nuestros oídos y salga por el otro, Señor, sino que sea clavado, mi Padre, y no salga. Que sea como un tatuaje, mi Señor, que no es borrable ni quitable, mi Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La paz de Dios sobreabunde en ustedes y en los que los rodean. Recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de él. Paz